Ya estamos en directo. A ver si se nos ve bien. Sí, hombre, se ve bien, hombre, se ve bien. Para esta puta que he puesto para sujetar Se ve bien. el móvil. Bueno, hola a todos. Hoy va a ser un... ¿Está conectado? Sí, ya se está conectando la gente. Hoy va a ser un live súper especial para mí porque estoy con mi gran amigo, el doctor Blas López Rueda. Que me conozca a mí seguramente también conoce al doctor Blas, porque conjuntamente nos estuvimos recorriendo media España hace ya 5 años. Sí, más o menos, 4 años. Cuando empezó, fuimos a casi todos los hospitales, universidades, hasta que ya empezó el COVID y tuvimos que dejar de recorrer. Básicamente queríamos crear difusión y concienciación sobre ciertas enfermedades que son extremadamente frecuentes, pero que están muy infradiagnosticadas, como el SIBO y también otras enfermedades que al final derivan de una disbiosis, de una alteración de la microbiota, incluso enfermedades que se pueden tratar también a través de la modulación de la microbiota. Entonces también hablamos del autismo, de la sensibilidad química múltiple. Y bueno, en esta ocasión le he pedido al doctor Blas que nos hable sobre micoterapia, porque es un auténtico experto en general sobre cualquier tema relacionado con la microbiota, pero últimamente se ha especializado muchísimo en la micoterapia y como es un tratamiento que también utilizamos en Aristea Nutricionista, que nos conozca sabe que también utilizamos estos hongos nutricionales para tratar algunas patologías digestivas, pero también como inmunoreguladores para problemas neurológicos, sobre todo para enfermedades demielinizantes. Por poner un ejemplo, la melena de león es estupenda para regenerar la mielina. Pero bueno, ya que tenemos la suerte hoy de poder contar con el doctor Blas, mejor que nos cuentes tú. A ver, céntrate aquí que se te vea bien, Blas. Está Sí, aquí vale, la cámara. vale. Yo voy a intentar conectarme desde el otro móvil, ¿vale? Y así puedo leer las preguntas que nos vayan haciendo. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a mi amiga Maika, porque ya hacía mucho tiempo que no participábamos juntos en algún tipo de evento. Y yo voy hoy a hablar, bueno, pues de una serie de cosas para ir recordando a todos ustedes, pues cosas que son importantes poco a poco ir conociendo. Y como esta colaboración con Maika va a continuar, pues ya habrá tiempo de que muchas cosas que digamos aquí hoy las vayamos ampliando. Bueno, pues me gustaría recordar a ustedes que a nivel intestinal viven una serie de microorganismos que últimamente, debido a los cambios taxonómicos que están ocurriendo, podemos decir que los microorganismos que viven a nivel intestinal lo constituyen 3 superreinos y un grupo taxonómico que llamamos ahora acitota. Bueno, pues en estos superreinos tenemos el superreino bacteria, que hace tiempo decíamos dominio bacteria. Se ha cambiado el término dominio bacteria por el superreino bacteria, superreino arquea, superreino eucariota y después tenemos el grupo acitota, antes llamado grupo virus, y en este grupo acitota tenemos virus fago, virus no fago y agentes subvirales. Bueno, pues todos estos microorganismos que pueden habitar nuestro intestino van a colonizar nuestro intestino desde incluso la vida intrauterina, que ya se discute que es posible que algunas bacterias e incluso algunos virus puedan atravesar la barrera placentaria y ya el feto nacer con algún tipo de microbiota. Bueno, pues en los 3 primeros años de vida se va a formar la microbiota de los niños. A medida que vamos a ser adultos habrá un periodo de estabilidad de esta y cuando lleguemos hacia la vejez pues empezará a disminuir la diversidad bacteriana y empezaremos a aumentar lo que conocemos con el nombre de bacterias patógenas. Es decir, que una microbiota normal, digamos con un desarrollo normal, tendría 3 etapas. La niñez, que sería los primeros 1000 días, la edad adulta y la edad ya de envejecimiento. Hay una serie de factores que no vamos a hablar que pueden influir en este desarrollo, pero simplemente recordarles que es la manera natural como se formaría una microbiota sana. Bueno, pues a medida que la microbiota se va instaurando en nuestro intestino, esta va a empezar a realizar una serie de funciones
que son necesarias para tener una vida saludable. Y esta es la función metabólica, una función de barrera, una función de defensa, función de mantenimiento y una función energética. Es decir, esto sería lo normal, iríamos desarrollando nuestra microbiota y al mismo tiempo que vamos desarrollando esta microbiota que va colonizando nuestro intestino, pues va a empezar a llevar a cabo una serie de funciones que son necesarias para tener una vida saludable. Pero, desgraciadamente, esta evolución, que sería lo ideal que ocurriera a lo largo de la vida, pues no va a ser así. Porque ya incluso desde la época intrauterina y desde que nacemos, toda nuestra microbiota va a ser atacada continuamente por una serie de agentes diferentes que van a hacer que este desarrollo que yo he mencionado aquí rápidamente se trastoque por completo. Y entre estos agentes que están agrediendo continuamente a nuestra microbiota, en primer lugar tenemos la alimentación y los hábitos de vida. Estos dos factores, desgraciadamente, hoy día en nuestro medio, en donde vivimos, los alimentos no son sanos. Hay muchos alimentos procesados, con muchos aditivos, que ya tendremos algunas charlas para hablar sobre lo que yo llamo aditivos de nanopartículas. Bueno, pues todo esto hace que nuestra microbiota vaya sufriendo por estas agresiones, pero también tenemos determinados medicamentos. Todo el mundo conoce los efectos que ha habido sobre la microbiota por un uso irracional de los antibióticos, los metales pesados, el estrés crónico, los pesticidas como el DDT, los herbicidas como el glifosato, los productos químicos, donde están algunas sustancias de las que nunca hablamos, como son las dioxinas y los furanos, las ondas electromagnéticas, la polución ambiental, y aquí pongo entre interrogantes la microbiota materna. Yo pienso que si la microbiota materna es disbiótica, posiblemente no se le transmita al hijo una microbiota sana. Y otras muchas causas que puede haber de las que no vamos a hablar. Pero ¿quién ha creado todo este medio tan agresivo y hostil para nuestra microbiota? El hombre. No lo ha creado nadie, lo ha creado el mismo hombre. Y por eso yo digo que la disbiosis intestinal es un mal de nuestro tiempo, porque todos estos elementos no van a desaparecer, sino yo incluso creo que se va a aumentar. Y por consiguiente tener una microbiota sana a lo largo de la vida va a ser prácticamente imposible. Bueno, pues hoy sabemos que estos microorganismos que viven a nivel intestinal, si están en armonía unos con otros, pues podemos decir que nuestra microbiota tiende a unos estados eubióticos y por consiguiente tenderemos hacia la salud. Pero cuando estos microorganismos que hemos ido definiendo, que ha ido colonizando nuestra microbiota y que se ha ido alterando por tantas agresiones, ya no van a estar en armonía ni entre ellos ni con su huésped. Y entonces tenderemos hacia los estados disbióticos, donde estaría una disbiosis intestinal y por consiguiente evolucionaremos hacia la enfermedad. La disbiosis intestinal, de una manera fácil, no es más que una falta de armonía entre los diferentes microorganismos que componen la microbiota intestinal y a su vez con su huésped. Bueno, pues hoy sabemos que hay cada día más publicaciones donde se relaciona la microbiota intestinal con una serie de enfermedades. Bueno, aunque le parezcan a ustedes mentiras, ya hay una lista de 373 enfermedades que pueden estar más o menos relacionadas con las alteraciones de la microbiota. Y a mí me gusta clasificar estas enfermedades por grupos, y así tendríamos enfermedades metabólicas, digestivas, endocrinas, neurodegenerativas, autoinmunitarias, dermatológicas, psiquiátricas, alérgicas, ginecológicas, oncológicas, urológicas, cardiovasculares, ambientales e incluso otros grupos de enfermedades. Como ustedes ven, cualquier parte de nuestro organismo puede ser afectado. Bueno, pues cada dentro de estos grupos se van a encontrar las 373 enfermedades que hoy podemos encontrar. Bueno, yo he recogido aquí algunas, como puede ser la obesidad, la resistencia a la insulina y la predisposición a la diabetes
tipo 2, pues podían estar incluidas dentro de las enfermedades metabólicas. La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, podía estar incluida dentro de las enfermedades digestivas, pero me gustaría recordarles a ustedes que hay algunas enfermedades que pueden estar a su vez en dos grupos diferentes, porque pueden ser degenerativas, por ejemplo, pero al mismo tiempo tener un componente autoinmunitario. Bueno, así podíamos seguir describiendo múltiples enfermedades, como ya le he dicho yo a usted, hasta 373 ya se recogen, que pueden afectar a nuestro organismo. Bueno, ¿y cómo podemos nosotros saber si nuestros microbios, nuestros microorganismos están en armonía o no? Yo pienso que hoy el mejor estudio para diagnosticar una disbiosis intestinal es la metagenómica. ¿Qué es la metagenómica? Pues es la ciencia encargada de buscar todos los microorganismos que hay en un hábitat. Y en este caso, ¿cuál es el hábitat? Las heces. Bueno, pues a partir de aquí, mediante secuenciadores, etcétera, etcétera, nosotros podemos encontrar los microorganismos que habitan a nivel intestinal y decir que existe una disbiosis intestinal, incluso definir qué tipo de disbiosis tenemos. Bueno, pero cuando uno lee un test de disbiosis intestinal, surgen una serie de preguntas que son las mismas que ustedes se pueden hacer. ¿Y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Y qué utilizo? Bueno, pues hoy día, afortunadamente, tenemos un gran arsenal terapéutico para modular todas estas alteraciones y corregir todas las enfermedades que pueden ir apareciendo. Yo tengo que decir en primer lugar que la dieta adaptada a las exigencias del paciente sería el primer paso que se debe dar. Bueno, hoy en nuestro país pues existen muchos dietistas nutricionistas muy preparados que pueden estudiarlos, hablar con ustedes y ponerles las dietas adecuadas. Porque pienso que excepto algunos médicos que hayan hecho cosas especiales, pues no saben de poner una dieta adecuada, lo mismo que al contrario de lo que pasa con los dietistas nutricionistas que para ello hacen 4 años. También es verdad que todas estas cosas de las que estamos hablando actualmente, hace unos años no se estudiaban en las facultades donde se formaban los dietistas nutricionistas. Pero bueno, hoy día poco a poco esto se va haciendo. También es verdad que todavía hay muchos nutricionistas, dietistas nutricionistas expertos en otras cosas, pero quizá no en dietas adaptadas a estos tipos de enfermedades. Bueno, pues una vez que ya hemos hablado de la dieta, que busquen ustedes un buen nutricionista, pues hay una serie de cosas que tenemos para tratar de corregir esto. Y así tenemos medicamentos farmacológicos, fitoterapia, micoterapia, fagoterapia, aromaterapia, probióticos, prebióticos, paraprobióticos, entomoterapia y otras terapias. Es decir, como ustedes ven, hay muchas cosas que podemos utilizar si sabemos manejarla bien para corregir todas las alteraciones que pueden producir la disbiosis intestinal. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la micoterapia. Hemos elegido una de las muchas que hay que está tomando en los últimos años un gran protagonismo. Y no es una terapia nueva, es una terapia que ya hace 4 o 5 mil años antes de Cristo se utilizaba en los países asiáticos y sobre todo en China. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de ella porque yo creo que en los próximos años será un arsenal del que tendremos que echar muchas veces mano para poder modular nuestra microbiota. Yo muchas veces más que modular diría para reparar todo el daño que ha producido una serie de toxinas y sustancias tóxicas a nivel de nuestro organismo. Y la micoterapia va a ayudarnos a reparar todas estas alteraciones. ¿Pero qué es la micoterapia? Pues la micoterapia es el uso de determinados hongos que llamamos macrohongos, que ellos o determinadas sustancias que tienen, cuando los tomamos va a producir una serie de beneficios para nuestro organismo. Pero la micoterapia en los últimos años se está convirtiendo en un tema apasionante, ya que se dice que puede hacer casi de todo.
Por ejemplo, desde aumentar nuestras defensas contra virus, bacterias, hongos y otros patógenos, protegernos contra el cáncer, apoyar una función cerebral saludable e incluso mejorar nuestra respuesta al estrés y mejorar nuestro sueño. Es decir, que la micoterapia bien aplicada puede socorrernos en muchas alteraciones de las que padecemos. Bueno, ya como he dicho, desde hace 4 o 5 mil años antes de Cristo se utilizaba en los países asiáticos, sobre todo en China, donde ya hace 4.500 años se publicó el primer tratado en general de herbáceos, donde ya se incluían a determinados hongos. En el siglo XV o XVI se escribe el mayor tratado de la medicina china, donde ya más ampliamente se nombran una serie de hongos y se dice además cuáles son los efectos y para qué se deben utilizar. Bueno, pues las investigaciones de los últimos años, por ese afán de protagonismo que están hoy tomando los hongos, ha venido a mostrar que todo lo que ya se decía hace muchos años, pues se está ocurriendo. Y ello es debido a la gran cantidad de sustancias bioactivas que tienen estos hongos. Solamente le puedo decir que hay un hongo que se llama reishi, que tiene más de 400 sustancias bioactivas que pueden hacer de casi todo a nivel de nuestro organismo. Pero yo muchas veces pregunto, ¿realmente los hongos medicinales están a la altura de lo que estamos diciendo? Bueno, pues afortunadamente empiezan a aparecer muchos estudios que avalan todo esto que aquí estamos diciendo. Pero una cosa importante es que dentro de los hongos distinguimos dos grupos, los microhongos y los macrohongos. Bueno, pues en los macrohongos es realmente donde están los hongos medicinales. Y muchas veces nosotros confundimos la seta con hongos medicinales. Bueno, pues un hongo tiene dos partes. La parte del micelio, que no se ve porque está enterrado en el suelo o está incrustado en la corteza de los árboles, y cuando este micelio llega a un momento de desarrollo perfecto, da lugar al cuerpo fructífero, que es lo que nosotros conocemos igualmente como seta y es lo que recogemos cuando vamos al campo y luego esta seta no la comemos. Bueno, pues esta parte de seta es lo que se llama el cuerpo fructífero y en realidad es el órgano reproductor de los hongos. Dentro de estos hongos hay una serie de esporas que llegará un momento que serán expulsados al exterior para que los hongos puedan seguir reproduciéndose. Bueno, pues en el cuerpo fructífero y en el micelio es donde estarán la mayoría de las sustancias bioactivas que tienen los hongos medicinales. Una cosa importante que hay que decir, que los hongos medicinales no pueden sintetizar sus alimentos, sino que los tienen que absorber del medio externo, es decir, son heterótrofos. Pero a pesar de esto, hay hongos que serían hongos saprofitos, otro tipo de hongos que serían hongos parasitarios, como es el córdice, es un hongo que va a vivir en el interior de un insecto. Y ahí se va a reproducir, se va a consumir todo esto y al cabo del tiempo dará un cuerpo. Pero también hay incluso lo que llamamos hongos simbióticos, es que se unen, por ejemplo, con las raíces de determinadas plantas y van a darle van a producir una serie de alteraciones a nivel de estas raíces, por lo cual ellas pueden captar mayor cantidad de nutrientes, que al mismo tiempo luego, digamos, el hongo absorberá para su beneficio propio. Bueno, pues hemos muchas veces hablado de todo el mundo piensa que todos estos hongos que vienen de tan antiguo y que únicamente se utilizaban en los países asiáticos, sobre todo en China, pero eso no es verdad. Aproximadamente unos 3.300 a 3.500 años antes de Cristo, bueno, pues sabemos que existió un hombre que hoy lo conocemos con el hombre de Ozi, porque se encontró momificado en los Alpes debido al frío y se comprobó que además este hombre había muerto posiblemente por las flechas de una triba enemiga
al lado llevaba una bolsa donde había una serie de hongos medicinales. Es decir, que los europeos también utilizábamos posiblemente los hongos medicinales, pero este hombre llevaba además otro tipo de hongo, que se llama hongo chesquero y que sirve para hacer fuego. Es decir, esto es la historia que demuestra que también en Europa se utilizó los hongos con fines terapéuticos. Y el hongo que se descubrió se llamaba en aquella época Fomitosis betulina y contenía una sustancia que hoy conocemos perfectamente debido a las investigaciones, que se llama ácido betulínico, que tiene propiedades antitumorales, pero que también son capaces de tener propiedades antivirales, antibacterianas y antiparasitarias. Es decir, que cuando las personas padecían estas enfermedades, estos hongos les ayudaban a mejorar sus patologías. Bueno, hemos dicho que la característica de los hongos es contener una serie de sustancias bioactivas y que algunos hongos pueden tener como reishi hasta 400. La mayoría de ellos tienen alrededor de 200, 150 sustancias bioactivas. Bueno, pues yo le voy a nombrar rápidamente una serie de estas sustancias y luego le voy a explicar de una manera fácil, sin entrar en muchas consideraciones fisiológicas y químicas, qué son capaces de hacer estas sustancias por nosotros. Bueno, pues hoy entre estas sustancias están los betaglucanos, los triterpenos, los esteroles, los proteoglicanos, los polifenoles, los nucleósidos, la gestina, la trealosa, la ergotionina, las enzimas, las vitaminas, los minerales, los aminoácidos libres, tanto esenciales como no esenciales. Y además hay hongos que tienen sustancias especiales que son extraordinarias, como es la cordycepina, las irinacinas y los ericemones, e incluso hay dos tipos de hongos que tienen GABA, aunque nos parezca mentira, tienen GABA. Bueno, pues vamos a hablar un poco simplemente, sin entrar en muchas profundidades, cómo pueden estas diferentes sustancias beneficiar a nuestro organismo. Bueno, pues hoy sabemos que los hongos, a diferencia de la cebada o de los cereales o incluso de algunas algas que tienen una estructura lineal y que nada más que tienen, sobre todo, un efecto prebiótico, sin embargo, los hongos tienen una estructura diferente que se llama una estructura en hélice que le va a dar unas características especiales y mucho más potente que cualquier otro betaglucano que podamos encontrar en la naturaleza. Pero a diferencia de otros, tenemos dos tipos de betaglucanos. Así que los hongos medicinales pueden producir dos tipos de betaglucanos. Uno, que se parecería en su mecanismo de acción a los betaglucanos que encontramos en las cereales o, por ejemplo, en la avena. Hay muchos productos que se venden con avena para aportar betaglucanos con efectos sobre todo prebióticos, pero a diferencia de esto, los hongos producen otro tipo de betaglucanos que llamamos betaglucanos solubles y de menor peso molecular, que a nivel intestinal no van a ser tampoco degradados, pero no van a llegar al intestino grueso. ¿Por qué? Porque a nivel intestinal hay unas células que llamamos células N, que son, digamos, células epiteliales especiales que los van a castar, lo van a absorber y lo van a meter en el interior de nuestro organismo. ¿Y qué importancia tiene estos betaglucanos? Son capaces de modular nuestro sistema inmunitario. Y esto es importantísimo, porque en todas estas enfermedades que padecemos podemos encontrar el sistema inmunitario en hiperactividad o en hipoactividad. Y los betaglucanos le da igual en las circunstancias que se encuentren. De una manera adaptogénica va a hacer que nuestro sistema inmunitario poco a poco se vaya recuperando y tenga todos los elementos necesarios para poder hacer frente a cualquier tipo de agresión que venga del exterior o incluso del interior. Es decir, esta es la gran importancia de los betaglucanos, de los hongos medicinales. Es verdad que el efecto prebiótico que tienen los betaglucanos de los hongos, que tienen un mayor peso molecular,
es que llegarán a nivel intestinal y sobre todo hay unas bacterias que son los bifidobacterios que tienen una estructura especial que son capaces de coger a estos betaglucanos. Y a partir de estos betaglucanos se van a producir una serie de sustancias que va a favorecer la aparición de otras bacterias. E incluso estos elementos que se producen a partir de estos betaglucanos pueden aumentar incluso a las bacterias productoras de ácido butírico, con todos los beneficios que estas bacterias, hoy saben ustedes la importancia que tienen a nivel de nuestro organismo. Bueno, pues entonces ya tenemos aquí que los betaglucanos son antimuruadores y además también tienen efecto antitumoral. Bueno, pues hay otras sustancias que llamamos tristerpenos. No voy a entrar en más, simplemente le voy a decir que tenemos una sustancia, los hongos, que se llama tristerpeno, que se conocen más de 140 tipos de tristerpeno, y el hongo que más tristerpeno tiene es reishi, que tiene aproximadamente 140 tristerpenos. Bueno, pues cada uno de estos tristerpenos que tiene el hongo reishi puede actuar sobre diferentes patologías y sobre diferentes casos. Es decir, que cada grupo tendrá una acción que otros grupos no tienen, y así sucesivamente. Bueno, pues le voy a explicar qué pueden hacer los tristerpenos de los hongos medicinales. Por ejemplo, son antioxidantes importantísimos, porque hoy todo el mundo sabemos que cuando nuestro metabolismo fisiológico se va produciendo, se van a producir una serie de radicales libres que llevan a cabo procesos oxidativos que ustedes saben que puede destruir la integridad de nuestra célula. Bueno, pues ciertos tristerpenos del hongo reishi van a impedir esto. Al conjunto de estas alteraciones se conoce hoy con el nombre de ROS. Pues podemos decir que a ciertos tristerpenos de reishi va a inhibir a los ROS. Es decir, va a intentar por todos los medios que las células no sean dañadas por estos procesos oxidativos. Pero es que además otros tristerpenos sirven como inhibidores de la neurominidasa. Y los inhibidores de la neurominidasa son hoy los principales medicamentos que utilizamos para tratar a los virus. Bueno, pues hay ciertos hongos medicinales de ciertos tristerpenos del reishi que tienen la capacidad de protegernos frente a los virus de la gripe, incluso frente al virus del SIDA. Pero es que también es capaz de prevenir y moderar las reacciones alérgicas. ¿Y cómo se produce esto? Porque reduce la liberación de histamina por los mastocitos. Es decir, que hay ciertos tristerpenos que pueden hacer que los mastocitos liberen mucho menos histamina, con lo cual los procesos alérgicos pueden disminuir o mejorar. Pero es que además puede inhibir la hiperplasia benigna de la próstata. ¿Y por qué? Porque hay una enzima que va a actuar sobre otra enzima plasmática, que es la testosterona, y va a impedir que esta hormona pase a otro tipo de hormona que podía favorecer el crecimiento de la próstata y producir en el hombre una hiperplasia prostática. Bueno, pues los tristerpenos inhiben a la testosterona plasmática para que no, a la enzima que actuaría sobre la testosterona para impedir que pase a otro tipo de hormona. Pero aquí no se queda. Es que puede disminuir el colesterol por diferentes caminos. Es decir, hay ciertos tristerpenos que reducen el colesterol. Pero es que también puede disminuir la hipertensión arterial porque inhibe la conversión de una enzima que convierte la angiotensina en la angiotensina 2. Pero es que hoy también sabemos que disminuye la fibrosis pulmonar en ratones. ¿Y esto qué efecto tiene? Pues cuando las personas que han tenido COVID, y sobre todo con proceso pulmonar muy exacerbado, van a quedar con un cierto grado de fibrosis. Y hoy parece que el reishi, los tristerpenos de reishi unidos con Cordyceps sinensis podían disminuir esta fibrosis que produce el COVID y mejorar la capacidad respiratoria de estos enfermos. Pero ahí no queda todo. Los tristerpenos tienen un efecto antitumoral
muy potente por muy diferentes caminos. Bueno, pues tenemos también otros tristerpenos de otros hongos, como es, por ejemplo, del Polyporus umbellatus, que inhibe la lisis de los glóbulos rojos inducidos por radicales libres. Es decir, que ven ustedes todas las cosas que son capaces de hacer los tristerpenos. Ya hemos visto los betaglucanos, los dos tipos de betaglucanos, y ahora hemos visto los tristerpenos. Pero es que hay otras muchas más sustancias que podemos hablar. Y ahora le voy a hablar de los esteroles. No le voy a explicar qué son los esteroles, pero sí le voy a decir que los esteroles tienen tres acciones fundamentales a nivel de nuestro organismo, que es una acción antitumoral, una acción antivírica y disminuye el colesterol LDL. Pero ustedes saben cuál es el esterol más importante que tienen los hongos, el ergoesterol. ¿Y qué es el ergoesterol? Es una provitamina. Es decir, que cuando nosotros tomamos el ergoesterol se podía producir a partir de este vitaminas D2. Y hoy sabemos que el ergoesterol tiene una serie de funciones muy importantes. Bueno, pues hoy sabemos que el ergoesterol de un hongo que llamamos Acaribus blasemuri es capaz de inhibir los cánceres de ovario y el cáncer de mama por diferentes caminos. Y por su parte, el Polyporus umbellatus tiene una capacidad diurética. Quiere decir que con esto, que no todos los esteroles hacen las mismas cosas. ¿Y por qué en el Polyporus umbellatus tiene un efecto diurético? Porque tiene un efecto diurético porque inhibe o actúa sobre antidosterónico. Quiere decir que el Polyporus umbellatus sería un hongo muy interesante para aquellas personas que retienen líquido. Sería una indicación de tomar este medicamento. Pues vean ustedes como los esteroles también llevan a cabo una serie de funciones muy interesantes para nuestro organismo. Bueno, pues ahora les voy a hablar de otras sustancias, por ejemplo, los proteoglicanos. Y aquí sí voy a decir algo sobre esto. Estos están formados por cadenas lineales de péptidos donde se unen una serie de betaglucanos de una forma lateral. Bueno, pues a este conjunto, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a tener las mismas acciones que tienen los betaglucanos, pero con una mayor capacidad. Es decir, son mucho más potentes que los betaglucanos al estar constituidos de esta forma. Bueno, pues hay dos hongos muy importantes que son reishi y Coriolis versicolare, que es lo que se llama cola de pavo, que tiene estos el proteoglicano. Y como vuelvo a repetir, son grandes inmunomoduladores, más potentes que los betaglucanos e incluso tienen una capacidad antitumoral superior a los tristerpenos. Bueno, pero es que aquí no nos quedamos. Ahora viene aquí para mí una de las sustancias más maravillosas que hemos encontrado, que son las erinacinas y las ericemonas. Bueno, pues estas dos sustancias son las únicas sustancias que lo contiene un hongo que se llama melena de león o Ericium erinaceus, que todo el mundo lo debe conocer por esa forma blanquecina que tiene, que van a estimular algo que conocemos con el nombre del factor de crecimiento neural. Y cuando estas sustancias estimulan este factor, ¿qué hace? Pues este factor es capaz de proteger, reparar y formar, es decir, que en nuestro cerebro nazcan nuevas neuronas. Y además estas nuevas neuronas que se van a crear en determinadas partes de nuestro cerebro se van a unir de una forma sináptica correcta. Y esto nada más que esta sustancia, nada más que se encuentra en este hongo. Y este es el futuro en el que está basado. Este hongo sería capaz de reconstruir nuevamente nuestras neuronas de tal manera que las enfermedades cognitivas, las enfermedades neurodegenerativas y una serie de problemas, la pérdida de atención, sean reparadas. Pero es que además tiene algo muy importante, es que aumenta la síntesis de mielina. Y hoy sabemos que hay una serie de enfermedades neurodegenerativas donde estaría la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que imposibilita la transmisión de las señales entre las neuronas por pérdida de mielina.
Bueno, pues hoy podemos coger los tratamientos que estemos utilizando y añadirle como coadyuvante la melena de león por su capacidad de producir mielina, que puede reconstruir nuevamente a estas neuronas. Vemos la importancia, pero es que aquí no termina la importancia de estas sustancias. Tienen capacidad para reparar las mucosas gastrointestinales, es decir, son capaces de volver todo el epitelio a la normalidad y cerrar las uniones estrechas. Bueno, pues este es un hongo que en los últimos años, hasta hace un par de años, el hongo que más se vendía era reishi, porque indiscutiblemente el reishi es capaz de hacer desde casi todo, pero en la actualidad la importancia que está teniendo la melena de león para tratar de reparar las alteraciones cerebrales está tomando un protagonismo muy importante y es en la actualidad el hongo que con mayor cantidad de venta está actualmente en el mercado. Pero ya para terminar, hay un hongo que contiene cordicipina y nada más que lo tiene él, y es el Cordyceps sinensis, que es el hongo de la energía, de la revitalidad, pero que además aumenta la libido, tanto en hombres como mujeres, y se le llama lo que se conoce hoy como la Viagra del Tíbet. Se está utilizando en los deportistas porque tiene una mayor capacidad de oxigenación. Y por consiguiente, no olviden ustedes el Cordyceps sinensis que yo tomo todos los días. Y yo tomo todos los días 2 reishi, 2 melena de león y 2 córdices. Si cuando me levanto por la mañana me tomo 2 melena de león con un córdice. Y por la tarde, 3 horas después de comer, como 2 reishi con otro córdice. Bueno, pues y lo pienso tomar a estas dosis, son altas durante un periodo de un año y después lo pasaré a una dosis de mantenimiento y lo tomaré, si puedo y tengo dinero, hasta que me muera. Porque desgraciadamente estas cosas valen dinero y a veces, pues ya incluso pensionistas con 2.000 euros, ya uno no es rico y no puede a veces comprar todo lo que quisiera. Bueno, pues aquí yo le he explicado a ustedes una serie de sustancias que tienen los hongos medicinales y pueden actuar y obtener un beneficio de ello. Ahora estoy, como ya le he comentado a Maika, en una época donde los probióticos, paraprobióticos, simbióticos, etcétera, etcétera, está tomando un nuevo protagonismo y vamos a ver si cogiendo determinados probióticos que ya se está demostrando por estudios hechos que tienen una actividad sobre ciertas enfermedades, coger los hongos que también puedan actuar sobre esas mismas enfermedades, unirlos para ver si se produce una sinergia y la capacidad de resolver ciertos problemas. Al unir estos dos elementos podemos conseguir una mayor eficacia en los tratamientos del paciente, porque para mí lo ideal sería curar a los pacientes sin tener que utilizar ningún tipo de antibiótico, incluso ningún tipo de herbáceos con efectos antimicrobianos, aunque estos en teoría puedan producir menos efectos secundarios que los antibióticos. A mí me gustaría resolverlo todo sin tener que utilizar este tipo de fitoterapia. Bueno, pues yo para terminar simplemente he recogido aquí... A pesar de terminar la exposición, no, solo lo he puesto así para que no vamos a sacar. No, esto no, esta es la parte más importante, tienes que comentarla, no se ve que va a hablar ahora de esto. No, me he metido para comentar que precisamente uno de los lives que queremos hacer es la combinación de la micoterapia, la aplicación de hongos medicinales combinado con ciertos probióticos, ¿vale? Que es lo que está comentando Blas. Entonces te dejo, que veo que tiene otra parte. Te enfoco. Bueno, pues como ustedes saben, actualmente en nuestro medio se están utilizando entre 10 y 15 hongos. Bueno, yo he cogido aquí algunos hongos y he puesto algunas cosas que pueden hacer. Bueno, pues si tomamos melena de león, ya hemos comentado que puede activar el factor de crecimiento neuronal y favorecer
proteger, reparar y crear nuevas neuronas a nivel del sistema nervioso central, pero que también puede crear mielina, no, mediante activación por bueno, jugando un papel muy importante, regenera, reúne y sintetiza mielina tanto para los axones como para los nervios periféricos, y por eso hoy día se está estudiando la esclerosis múltiple. Pero es que la melena de león ayuda a cerrar las uniones estrechas, inhibe el crecimiento del Helicobacter pylori, y esto es muy importante porque yo creo que hay que intentar dar algunos protocolos antes de utilizar con mucha alegría determinados medicamentos que mandamos para el Helicobacter pylori, y hay algunos protocolos que pueden curar el Helicobacter pylori sin tener que utilizar estos medicamentos. Y exactamente la melena de león se ha demostrado que tiene una serie de sustancias especiales que inhibe el crecimiento del Helicobacter pylori, pero también, y como hemos dicho, inhibe el estrés oxidativo. Bueno, pues sí, regula y fortalece el sistema inmunológico, disminuye la inflamación sistémica de bajo grado. Así que cuando tenemos una inflamación sistémica, el primer hongo que tenemos que utilizar para luchar contra ella sería reishi. Disminuye la esteatosis hepática, disminuye la neuroinflamación regulando los macrófagos 1 y los macrófagos 2, protección y mejora de la actividad mitocondrial, tanto del sistema nervioso central como del sistema cardiovascular, mejora la ansiedad, la depresión y aumenta la calidad del sueño. Y también tiene un efecto antiobesidad. Shiitake, pues tiene una acción antibacteriana también sobre el Helicobacter pylori. Luego ya tenemos dos hongos que podríamos utilizar al mismo tiempo para tratar de eliminar el Helicobacter pylori. También disminuye el colesterol porque tiene una sustancia llamada eritademina y tiene una acción muy inmunológica muy importante porque tiene un tristerpeto que conocemos con el nombre de lentinol. Maitake, me encanta. Regula y fortalece el sistema inmunitario, mejora la capacidad de manejar el estrés psicofísico, inhibe la glicación de las proteínas. ¿Y qué es la glicación de las proteínas? Cuando hay un acúmulo de insulina, aumenta la insulina en sangre, por ejemplo, porque haya una resistencia a la insulina, nuestro cuerpo necesita retirar esa insulina y para ello hace una serie de procesos, y entre ellos es la glicación de las proteínas. Y esto tiene efectos muy negativos para nuestro organismo. Bueno, pues Maitake inhibe la glicación de las proteínas y estimula la producción de los receptores de insulina. Es decir, nosotros, por un efecto epigenético, el colesterol lo apaga y el Maitake lo vuelve a encender. Porque si no hay receptores insulínicos, la insulina llega, no hay suficiente receptor, ¿y qué pasa? Que no se abren suficientes canales para que la insulina pueda penetrar en el interior de nuestro organismo. Bueno, pues Maitake va a coger y le va a decir al colesterol: quietecito, chico, que esto tiene que volver a funcionar. Y entonces llega y dice: no, chicos, ya epigenéticamente vuélvete activo, vuelve a formar los genes necesarios que van a dar a las proteínas que van a llevar a cabo la creación de los receptores insulínicos. Por eso este hongo para mí tiene una gran importancia en los pacientes que tienen un proceso sistémico crónico que puede evolucionar poco a poco hacia un síndrome metabólico de graves consecuencias que puede poner en peligro incluso la vida de los pacientes. Córdice, este me encanta, yo lo tomo todos los días y bueno, y mi vitalidad, mi capacidad de trabajar ha aumentado mucho. Y yo tengo 73 años, y me sigo levantando muy temprano, y ahora mismo estoy aquí, esta mañana, hoy me he levantado a las 4 de la mañana, y son las 8 menos cuarto, y aquí estoy con mi amiga. He comido poco, porque si como mucho me duermo,
Entonces cuando vengo a estas cosas suelo comer poco. Pero bueno, ya para una persona de 73 años, desde las 4 de la mañana hasta las 8 menos cuarto, pues indiscutiblemente han pasado una serie de... Córdice es muy bueno para las personas que tienen falta de energía. Tómenlo ustedes para falta de energía. Pero el córdice tiene muchas más acciones que ya no quiero entrar en ella porque nos va faltando tiempo. Bueno, el champiñón del sol, que es el acárico, lo hace morir, estimula el sistema inmunitario y aquí tiene una cosa muy importante. Acción quelante que elimina toxinas y metales pesados. Bueno, pues ya hemos encontrado un hongo con capacidad de detoxificar. Hoy hay ya en el mercado, Ifalaterra ha lanzado un nuevo producto que se llama Mique Detox, que lleva varios hongos que son capaces de eliminar metales pesados y otras sustancias. Bueno, pues la cola de pavo o Coriolis versicolor, que tiene una acción vírica importante y también una acción tumoral. El Polyporus umbellatus, del que ya hemos hablado algunas cosas. El chaga, que es uno de los que mayor capacidad inmunomoduladora tiene y que junto con otros hongos se utiliza para las enfermedades autoinmunitarias. La meleda peluda o Coprinoculatus, que contribuye al mantenimiento de los niveles normales de glucosa en sangre. Es un antidiabético natural sin complicaciones. Y luego, pues finalmente, la seta de otra y la seta de cardo, que son hongos con características prebióticas. Si van a ayudar a que a nivel intestinal llegue una serie de sustancias que favorezca el crecimiento de otras bacterias comensales para que éstas luchen y maten a las bacterias patógenas. Bueno, y esto es lo que yo le debía dar de una manera rápida para que ustedes le vaya sonando la micoterapia, que en los próximos años va a ser una de las principales terapias que vamos a utilizar para modular nuestras microbiotas. Vale, se ha hecho tarde, pero por lo menos te quiero hacer algunas preguntas. Aquí veo ahí de abajo arriba, ¿cómo se llama el hongo que acaba de decir para la falta de energía? Me imagino se refiere al Córdice sinensis. Ese es el hongo que mayor energía te va a dar. No hay ningún hongo otro. ¿Y por qué va a dar energía? Porque va a intentar arreglar el sistema mitocondrial, que como ustedes saben, es que realmente el que aporta energía a nuestro organismo. Y el Cordyceps lo que hace es actuar y además, como ya hemos dicho antes, aumenta la oxigenación de nuestras células. Y de esta manera, pues la gente tiene más energía. Vale. También pregunta, ¿la melena de león también se puede recomendar para Parkinson? Bueno, aquí recientemente leí un artículo, también incluye el Alzheimer, y se vio que efectivamente ayudaba a combatir la degeneración neuronal. Pues sí que hace algún comentario más respecto. No, yo tampoco, vamos a ver, yo sé que, vamos a ver, la melena de león sirve para todos los procesos que están en nuestra cabeza. Como es, puede ser el Parkinson, el Alzheimer, el ELA, la esclerosis múltiple y múltiples enfermedades. Pues que es el hongo que tiene capacidad de reconstruir y de construir nuevas neuronas. Si nosotros tenemos una afectación y estamos perdiendo neuronas, pues melena de león tiene la capacidad de parar esta pérdida y a veces de volver a crear nuevas neuronas. No tenemos otras sustancias. Hay otros factores también que tenemos, que los cuales hablaremos, que ayudarían a producir estas neuronas. Recordad que es el hongo que actualmente más se vende por esta capacidad que tiene de regenerar nuestro sistema nervioso central. Vale. Lucy pregunta, ¿hay algún suplemento que ya tenga todos estos hongos? De hecho, a mí me gusta trabajar con la combinación de varios hongos, porque al final pues vamos a ver. Hay, por ejemplo, si tú quieres tomar Maitake, Chiquitake y Reishi, está Mycomis. Mycomis, todo junto. Si quieres tomar para luchar contra enfermedades inmunitarias, AVD-FON tiene uno que contiene 5 hongos y digamos que IFA tiene Reishi que tiene 5. Lleva Maitake, Reishi, Chiquitake, Chaga y otro más, que ahora mismo no me acuerdo, 5. Que son francamente los que mayor capacidad inmunomoduladora tienen.
Y en las enfermedades autoinmunitarias, si no conseguimos regenerar y mejorar el sistema inmunitario, nunca podremos luchar contra las enfermedades autoinmunitarias. Y esta asociación de hongos es el único que a veces puede ser capaz de mejorar estas enfermedades y conseguir que la enfermedad autoinmunitaria progrese mucho menos. Y hay trabajos que se demuestran que el Hashimoto, que puede ser una enfermedad autoinmunitaria, en trabajos publicados en Japón, cogido a tiempo, han revertido el Hashimoto como enfermedad autoinmunitaria. Y para eso, tanto Ucare, tanto Awedefon tiene un preparado con 5 hongos, y Ifalaterra tiene otro que se llama Mycophyte. Yo creo que es Ucare el que tiene Awedefon y Mycophyte. Son 5 hongos juntos, sobre todo para modular todas las enfermedades autoinmunitarias. Porque si no modulamos el sistema inmunitario, no vamos a curar nuestros enfermos. Y lo que tengo que decir es que estos hongos modulan tanto esté el sistema inmunitario en hiperactividad como esté en hipoactividad. Le da igual. Y con las mismas sustancias los regulan hacia abajo o hacia arriba. Y lo que hacen, como ya he dicho, no es que van en 3 días, te van a poner, no. Poco a poco van a ir haciendo que el sistema inmunitario, tanto innato como específico, vaya teniendo todos los elementos necesarios para dar una respuesta adecuada cuando tengamos ciertas agresiones. Yo lo que quiero aquí es hacer una advertencia, a ver si ahora cada uno va a tomar de todos estos hongos por su cuenta y os coláis de cantidad. Cada hongo tiene una cantidad diaria recomendada. Por ejemplo, melena de león sí que se puede tomar 5 gramos al día, pero hay otros como el chaga, el maitake, otros, no voy a nombrar a todos, que se recomienda más unos 3 gramos al día. Normalmente en caso de 500 miligramos se puede tomar varias a lo largo del día, pero si os tomáis la dosis máxima de cada uno de los hongos, sí que os podéis estar colando. Y luego tened en cuenta que los hongos también tienen contraindicaciones. Por ejemplo, personas que estén con tratamiento anticoagulante. Y, por supuesto, alguien que tenga alergia a las setas, a los champiñones, ya por si acaso, es lógico, pero por si acaso lo comento. Y luego hay algunos hongos que específicamente tienen algunas contraindicaciones, que no lo tienen tanto los otros. Como por ejemplo, personas asmáticas tienen que tener mucho cuidado con la melena de león. Te lo digo porque es verdad que nos pueden ayudar mucho, pero esto debería estar supervisado por un profesional médico especializado en micoterapia. Y aprovecho ahora para dar una premisa. El equipo de Arestea estamos a punto de sacar varios cursos de formación, tanto para profesionales como para pacientes empoderados. Uno de los primeros que vamos a sacar va a ser la enfermedad inflamatoria intestinal. Y aquí vamos a tener un apartado específico de la micoterapia, ¿vale? Ahí explicaremos hongos que específicamente han demostrado en estudios que ayudan en estos casos. Pues nombrar algunos, que he nombrado del chaga, el shiitake y el reishi, ¿vale? Esos son los 3 que me han demostrado, pero hay muchos otros, ¿vale? Y nada, para daros la premisa ya daré más detalles sobre esto. Y respecto al próximo live del próximo jueves, todavía no lo he pensado. Blas no va a poder el próximo jueves, entonces puede que pida alguien del equipo, puede que hablemos de la candidiasis, que es un tema que tenemos pendiente de hablar, o de la estaminosis. Si no lo hago el próximo jueves, estos temas los abordaremos pronto. Y hablando de candidiasis, una pregunta que suelen hacer personas que tienen un sobrecrecimiento fúngico, suelen preguntarme que si es compatible con la micoterapia. Totalmente compatible. Ten en cuenta que está reforzando el sistema inmunitario, muchos de ellos, que es lo que nos ayuda a defendernos de... Y además hay hongos que ahora mismo no me acuerdo, que son anticándidas, que actúan contra las cándidas. Es decir, que no hay problema si tú tienes cándida, tomarte hongos medicinales. Además, y una cosa importante de los hongos medicinales, aunque tiene ciertas contraindicaciones en algunos tipos, es que suele tener muy poquitas interacciones con otros medicamentos.
Eso es una cosa muy buena de los hongos medicinales. Es decir, que las interacciones que pueda tener, que tú estés tomando unos medicamentos, si tomas micoterapia, las interacciones suelen ser casi nulas. Nunca se puede decir medicina nula porque tampoco estaría diciendo la verdad. Pero hay muchas interacciones. Mientras que con otros medicamentos puede haber muchas interacciones, la micoterapia, los principios activos de los hongos no suelen tener muchas interacciones con otros medicamentos. Pero por supuesto, todos los hongos medicinales que tengan un efecto sobre la tensión arterial, sobre la coagulación de la sangre, etcétera, etcétera, si nosotros estamos tomando ciertos medicamentos, para tomarlo lo primero que teníamos que hacer es hablar con nuestro médico y decirme, mire usted, yo quiero tomar esto. Pues a lo mejor el médico te dice, tómelo usted, que le voy a ajustar la dosis de lo que le estoy dando. Pero no tomarlo alegremente porque algunas veces te puede encontrar con la sorpresa que comienzas a sangrar, ¿eh? Sí, me gusta que hayas sacado este tema porque, por ejemplo, lo hace compatible con muchos antibióticos herbáceos que sí que requieren de la metabolización hepática, igual que muchos fármacos. Entonces el hongo, al no requerir este sistema para eliminarse, lo hace compatible también con otros tratamientos, incluso convencionales. Hoy que en día, digamos que el hígado graso está al orden del día, desgraciadamente, pues hay una serie de hongos que ayudan a disminuir estas enfermedades. Hoy día, desgraciadamente, pues, llevamos una vida con muchos tóxicos, con muchas cosas, y a veces el hígado llega a un momento que no es capaz de detoxificarlos todos, y estos mismos tóxicos son tóxicos para el hepatocito, y aparece una serie de enfermedades, el hígado graso, la fibrosis, etcétera, etcétera, hasta que llegamos incluso en la última etapa a producir un cáncer. Bueno, pues hay una serie de hongos que actuarían con otros medicamentos que hay en el mercado, por supuesto, que podrían mejorar esta atosis hepática, incluso revertirla y que desapareciera. Es decir, que hay muchas cosas de las que hablamos y como yo creo que todo esto se va a potenciar mucho, bueno, pues ya iremos hablando porque hoy hemos hablado de una cosa, pero cada vez hay empresas que ya sacan los hongos con fitoterapia. Allá la casa UED tiene muchos hongos que llevan una serie de hongos y además una serie de elementos de fitoterapia que parece ser que tiene una sinergia con estos hongos. Es decir, que hay muchas cosas de las que hablar. Aquí únicamente hemos hecho una pequeña introducción para que a ustedes les vaya sonando lo que es capaz de hacer todos estos hongos medicinales, que yo creo que en los próximos años vamos a escuchar hablar mucho de ellos. Seguro. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos despedimos ya que son las 8. Se te está haciendo ya el día bastante largo. Si no, de aquí nos van a dejar aquí encerrar y no vamos a poder salir. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y espero que podamos contar con el doctor Blas López Rueda pronto. Bueno, un abrazo a todos. Chao. Bueno, pues ya.